Vamos a hablar de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, de la presión parcial del oxígeno, de la oxihemoglobina, en fin. Vamos a hablar un poquito de la traducción, vamos a hablar de la transcripción. Bueno, vamos a hablar hoy de un poco de lo que es la traducción y la transcripción, ¿sí? Porque, bueno, en esta área de la medicina, pues vamos a encontrar que hay muchas anemias que cursan con problemas de- con algún problema genético en el cual hay un defecto en la traducción o en la expresión genética, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una lectura comentada. Yo les pido de favor que no se vayan a aburrir. Va a ser un poco tediosa, ¿sí? Casi no vamos a ver figuras hoy, ¿sí? Es más escrito todo, por eso es una lectura comentada. La traducción es un proceso ribosómico, ¿sí? Eh, Traducción como síntesis proteica, ¿verdad? ¿Sí? Y todos sabemos que la síntesis proteica se lleva a cabo en los ribosomas, que son los espacios físicos donde se lleva a cabo este proceso. Y los ribosomas están en el citoplasma, ¿sí? Entonces, la traducción cumple con este hecho, donde se va a sintetizar una cadena polipeptídica, dice, de acuerdo al patrón de codones del ARN. ¿Sí? Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos de ADN o ARN que corresponde a un aminoácido específico. El código genético describe la relación entre las secuencias de bases del DNA, adenina, citosina, guanina, timina, en un gen y la secuencia correspondiente de las proteínas que codifica. Cada codón porta la información genética para pasar a la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos en el proceso de transcripción, ¿sí? La terminación, dice, se produce la terminación de la traducción, pues, de este proceso. Cuando llega a un codón, o sea, a este triplete de nucleótidos, de finalización, dice, un uracilo, una adenina. La cadena polipeptídica se completa y se separa del ribosoma. Los polipéptidos libres forman de inmediato dímeros, que pueden ser alfa, pueden ser beta o tetrámeros, alfa 2, beta 2. Como en el caso que nos ocupa, esto se está refiriendo a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, la hemoglobina del adulto, en este caso, después de haber realizado ese proceso de traducción, pues está conformada de 2 cadenas alfa y de 2 cadenas betas, que forman los tetrámeros. Dímeros porque son 2 nada más, y tetrámeros porque son 4. 1, 2, 2, 4. El grupo M se sintetiza en todos los tejidos. El grupo M, esa estructura que está conformada por una molécula de hierro y una molécula de protoporfirina, se puede sintetizar en todos los tejidos, pero principalmente, dice, se lleva a cabo
en la médula ósea, en el hígado principalmente, ¿sí? Debido, dice, a la necesidad de incorporarlo en la hemoglobina y los citocromos respectivamente. Entonces, por un lado se están formando las cadenas globínicas y por otro lado se está formando el grupo M. Acuérdense que las cadenas globínicas eran aminoácidos, ¿sí? Y estaban siendo formadas por cromosomas 16 y el cromosoma 11. Se están formando las cadenas globínicas en el citoplasma también, porque también son proteínas, ¿sí? Y se está llevando a cabo la formación del grupo M en el núcleo de la célula, porque a este nivel todavía tiene núcleo la célula, el eritrocito, ¿sí? En la mitocondria, pues, ahí se va a llevar a cabo ese proceso. Luego vamos a hablar de todo este fenómeno. Esto es una introducción nada más. Falta que veamos el metabolismo del hierro. En ese sentido van a entender ustedes cómo se forman las cadenas globínicas y cómo se forman el grupo M y dónde se van a unir y cómo se llama ese proceso y qué enzimas o proteínas participan en ese proceso. Ok. Otro hecho genético importante es la transcripción genética, ¿sí? Y la transcripción genética del ADN o del DNA, dice, es el primer proceso de la expresión genética, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del DNA hacia la secuencia de proteína, dice, utilizando diversos ARN como intermediarios. Se genera una copia de ARN de la secuencia de un gen. Bueno, pues es eso, ¿no? ¿Sí? Transcripción quiere decir convertir el ADN en ARN, que hay mensajero de transferencia, hay mitocondrial, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, no olvidar que la ARN es una copia fiel y exacta del DNA. La única diferencia es un elemento que está sustituido por otro, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el ARN y el ADN. La copia se llama ARN mensajero. Deja el núcleo de la célula, entra al citoplasma, donde va a dirigir la síntesis de la proteína que codifica. Reiteramos entonces, ¿sí? El citoplasma es la región donde se van a encontrar los ribosomas y donde se va a llevar a cabo la síntesis proteica. Entonces, la síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas, situados en el citoplasma de la célula. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis de ARN mensajero, porque no solamente se está sintetizando proteínas, sino se está sintetizando el ARN de tipo mensajero preferentemente. Durante este proceso, las secuencias del ADN son copiadas mediante una enzima llamada ARN polimerasa, la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del DNA. La ARN polimerasa une nucleótidos para formar una cadena de ARN, ácido ribonucleico, usando como molde una cadena de DNA. Lo que decíamos anteriormente, ¿sí? El ARN no es más que copia fiel y exacta de lo que es el ADN. Y a esa conversión de DNA a RNA se le llama transcripción, precisamente. En el proceso de síntesis, ¿sí? Que ya sería la síntesis proteica, dice, los aminoácidos son transportados por el ARN correspondiente para cada aminoácido hasta el ARN mensajero, donde se unen en la posición adecuada para formar las nuevas proteínas.
Esos aminoácidos de los que hace alusión el rubro son los aminoácidos aquellos en el cual se degradó el eritrocito, ¿sí? El eritrocito que vivía 120 días. Entonces ese eritrocito se muere, entonces libera su contenido, es la hemoglobina. Entonces esa hemoglobina, ese eritrocito muerto, con toda hemoglobina es fagocitado por el macrófago. Y entonces el macrófago tiene en su membrana pues unas proteínas, ¿sí? Que van a hacer que la hemoglobina la apartamos, por así decirlo, la seccionemos en tres partes fundamentales: el hierro, protoporfirina y las cadenas globínicas. El hierro va a salir en forma férrica y se va a unir a una transferrina y se va a ir a los sitios de depósito, se va a almacenar o se va a utilizar dependiendo de la necesidad del organismo. La protoporfirina a la postre se va a convertir en bilirrubina. Bilirrubina, bilis, luego bilirrubina, sustancias que son imprescindibles para llevar a cabo, ¿verdad?, la degradación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, las proteínas y los carbohidratos, acuérdense ustedes, son macromoléculas que tienen que ser degradadas, tienen que ser partículas ver en el intestino, ¿sí? Entonces, si es glucosa, pues sufre una glucólisis, ¿no? Sufre una degradación no es más que hacer partículas más pequeñitas. Si es lípidos, sufre lipólisis, pero además, ¿sí? Además, esa bilirrubina va a servir para emulsificar las grasas. Va a servir para formar micelas de lípidos. Y una micela es una parte que tiene que ser muy pequeña para que las glándulas del intestino, las glándulas absortivas del intestino, absorban esas sustancias, porque como tal no va a ser posible absorberlas, tienen que ser degradadas, y para esa degradación de la protoporfirina pues se necesita bilirrubina. Más bien, de la degradación de la protoporfirina se originan las bilirrubinas que van a tener su acción principalmente sobre los ácidos grasos. Si se necesita, si no se necesita, se almacena en la bilis, ¿sí? Se almacena en la bilis y cuando nosotros ingerimos grasa y va pasando por ese espacio del intestino donde se va a absorber, que se ordeña a través de la acción de una enzima que se llama colecistocinina, que es producida en el intestino delgado, ¿sí? Y entonces hay procesos de saponificación de micelas y todo a ese nivel, y que quiere decir que los ácidos grasos son degradados a partículas muy pequeñitas con el objeto de que puedan ser absorbidas a ese nivel. La transcripción tiene sus etapas. Tiene una etapa que se le llama de iniciación, en el cual tiene una participación destacada la RNA polimerasa, dice, que lo que va a hacer esta enzima es unir una secuencia de ADN, ¿sí?, llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Siempre quien va a iniciar la acción para la formación de del DNA, ¿sí?, tiene que haber alguien que tome la batuta. Y ese alguien se llama promotor, ¿sí?, que como dice aquí su definición, se encuentra esa estructura al inicio de un gen. Ahí se va a iniciar esa etapa, por eso se llama iniciación. La siguiente etapa se llama elongación, dice, una cadena de DNA, la cadena molde, la cadena base, actúa como plantilla para la RNA polimerasa, es decir, para que ese DNA se convierta en
ARN. ¿Sí? La ARN es copia fiel y exacta del DNA, con una diferencia de un nucleótido, de un aminoácido. ¿Sí? Que en el DNA hay timina y en el RNA hay uracilo. Esas son las diferencias. Y la tercera se llama terminación. Las secuencias llamadas terminadores, así como hay promotores, aquí también hay terminadores, ¿sí? Entonces indican que se ha completado el transcripto de ARN y dice nada más. Una vez transcripta, dice, estas secuencias provocan que el transcripto sea liberado del ARN polimerasa. Okay. Entonces aquí está, en síntesis, lo que es la transcripción y lo que es la traducción. La traducción la podemos nosotros ejemplificar o sintetizar como la síntesis proteica, ¿sí? Y la transcripción no es más que convertir la síntesis de ARN mensajero del DNA a través de la polimerasa que decíamos, se convierte en ARN mensajero. Pero no solamente ARN mensajero, hay RNA de transferencia, hay RNA mitocondrial, etcétera, etcétera. Todos ellos se producen en esa etapa. Esto seguramente ya lo vieron ustedes en algún módulo con mejor lujo de detalles, sin embargo, quise presentárselos porque vamos a estar hablando de lección, transcripción, vamos a estar hablando de traducción, etcétera, porque en hematología hay muchas patologías que sufren estos defectos precisamente. Ayer hablábamos de dos. Hablábamos de la talasemia y hablábamos de la drepanocitosis, ¿no? Los defectos genéticos, por ejemplo, de la talasemia es que hay delección. Hay delección porque hay ausencia de genes o de cromosomas. Y dependiendo de la ausencia de los genes o los cromosomas, así se va a reflejar, ese aspecto molecular se va a reflejar clínicamente. ¿Sí? No es lo mismo que tenga afectados los 4 genes un paciente, ¿sí? A que tenga afectado solamente uno. Entonces quiere decir que la hemoglobina que está produciendo es una hemoglobina que se está produciendo en el 75%. Además se está traduciendo como que esa hemoglobina es de 11 gramos, por ejemplo, y con 11 gramos un paciente puede vivir una vida casi normal, no va a tener sintomatología. Sí, seguramente puede tener un tinte ictérico, porque son anemias hemolíticas de tipo hereditario, ¿sí? Y en el caso de la drepanocitosis, lo que pasa aquí es que se sustituyó un aminoácido de esos nucleótidos. El ácido glutámico se sustituyó por valina. Entonces ya la proteína ya no corresponde a lo que normalmente era. Y ese simple hecho, esa modificación de ese aminoácido, hace que la hemoglobina se desestabilice y que precipite. Entonces precipita en la membrana del eritrocito. Cuando esa hemoglobina está, por ejemplo, cuando hay cambios en la tensión del oxígeno, ¿sí? Ese fenómeno se va a presentar cuando el paciente vaya a grandes alturas, ¿sí? Ya sea que vaya en un avión o que vaya, por ejemplo, a San Cristóbal o que vaya a la Ciudad de México. Es la que va a producir la desestabilización de la hemoglobina por esa mala estructura de ese aminoácido que tiene sustituido. Entonces también ahí la hemoglobina precipita en la membrana del eritrocito. Por eso en ambas hay rigidez del eritrocito, no puede deformar su membrana. Y por una parte, el eritrocito en la drepanocitosis se le forman picos, espículas, lanzas, ¿sí? Y que andan lesionando el endotelio de los tejidos, de acuerdo a la imagen y la gráfica que ayer les presenté de los dorsos de las manos del niño, ¿no? Y que además pueden producir síndrome de hiperviscosidad, un enlentecimiento en la circulación, con un mayor trabajo del corazón, con hipoxia cerebral porque no le está llegando suficiente oxígeno al cerebro, con insuficiencia cardíaca porque el corazón está bombeando una sangre tan viscosa
que va a llegar un momento en que, por ser un músculo, se va a agotar y se puede romper. Ok. Vamos a hablar un pequeñito tiempo de lo que es el grupo M, porque más adelante lo vamos a ver, ¿sí? El grupo M es una molécula plana, dice que consta de un hierro ferroso y un anillo tetapirrólico, la protoporfirina 3 o protoporfirina 9. ¿Ok? Entonces, para que se lleve a cabo esta unión del grupo M, hierro con protoporfirina, es necesario que el hierro esté en estado ferroso, Fe2, ¿sí? Si estuviese ese hierro en estado férrico, simplemente no se une el grupo M. Eso es lo que puede suceder en algunas circunstancias cuando el hierro ferroso puede ser bloqueado o puede ser alterado por alguna sustancia. Y entonces, pues protoporfirina tenemos. Lo que no tenemos es un hierro ferroso. Está en estado férrico. Entonces no hay unión con la protoporfirina. Y si no hay unión con la protoporfirina, pues no va a haber grupo M. ¿Sí? O puede ser que el hierro esté bien, pero hay un defecto en la protoporfirina. Genéticamente hay un defecto en la protoporfirina. O puede ser que esté siendo bloqueada la formación de la protoporfirina. Luego vamos a ver cómo se forma la protoporfirina, ¿sí? Vamos a hablar de aminoácidos en su formación. Una glicina más succinilcoenzima A del ciclo de Krebs. Aquí estamos hablando todavía, muchachos, de una célula que tiene mitocondrias y una célula que tiene núcleo. Porque recuerden que más tarde el eritrocito, cuando ya es maduro, tiene que perder las mitocondrias y tiene que perder el núcleo. Solamente tiene vestigios de mitocondrias suficientes para vivir 120 días. Bueno, entonces dice, el grupo M es un factor fundamental en la regulación de la tasa de síntesis de cadenas globínicas. ¿Sí? Pues sí, es obvio, ¿verdad? Si ya hay grupo M, entonces, ¿qué necesitamos para que formemos hemoglobina? Pues cadenas globínicas. ¿Qué caso tendría que no hubiese grupo M y se estuvieran produciendo cadenas globínicas? Estoy hablando de condiciones normales, ¿sí? Entonces, tanto las globinas como el grupo M constituyen la hemoglobina. El grupo M también se le conoce como grupo M o grupo hemo o grupo M, ¿sí? Si unimos el grupo hemo con las cadenas globínicas nos da hemoglobina. Entonces dice que su principal efecto se ejerce en la iniciación de la traducción, o sea, en la síntesis proteica, donde bloquea la acción de un inhibidor de la producción de globinas. ¿Ok? Es decir, si ya hay suficiente cadenas globínicas, pues hay que bloquear. Si ya hay suficiente grupo M, pues hay que bloquear. ¿Para qué queremos tanto? ¿Sí? Todo está, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado, ¿verdad? No necesitamos más ni necesitamos menos en condiciones normales, porque en condiciones patológicas o anormales es donde está el problema, ¿sí? Se pueden estar produciendo muchas cadenas globínicas, por ejemplo, pero no hay con qué unirse con el grupo M. O existe grupo M, pero esas cadenas globínicas que aunque se están produciendo, no funcionan, no se pueden unir al grupo M. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en la talasemia, ¿no? En la que va a haber un problema en la producción y en la calidad de las cadenas globínicas. Y en la drepanocitosis lo que va a suceder es que va a haber el cambio de un aminoácido en ese nucleótido, en ese codón, en ese triplete. Ahí va a haber una sustitución de un aminoácido suficiente, ¿verdad? Para que ese vuelva una hemoglobina inestable. Una hemoglobina que cuando se pone, ¿sí? Cuando se somete a un nivel de oxígeno que es muy bajo, ¿sí? Como la altitud sobre el nivel del mar, a mayor altitud, menos oxígeno, más hipoxia, pues eso hace que se libere eritropoyetina y se produzcan más eritrocitos. Entonces, todo esto está imbricado
Entonces, cuando ya se realizó todo este fenómeno, pues se le tiene que decir stop, ya no te produzcas, ¿sí? En condiciones normales. Bien, no se olviden que esta es una introducción. Todavía vamos a ver con mucha profundidad el metabolismo del hierro, del metabolismo de las bilirrubinas y el metabolismo de las cadenas globínicas. Bueno, en condiciones normales los glóbulos rojos envejecidos, los que ya vivieron 120 días, se van a degradar. Y se van a degradar en 3 sitios principalmente: la médula ósea, el hígado y el vaso, ¿sí? Porque ahí vamos a encontrar que hay macrófagos de la médula ósea, del hígado y del vaso, ¿sí? Entonces, los eritrocitos envejecidos que andan por allí, por esos sitios, pues simplemente ahí ya no pueden deformar su membrana. Acuérdense ustedes que a medida que un eritrocito está circulando 500,000 veces por el vaso y por el corazón, va perdiendo lípidos, no le permite pues que deforme su membrana de manera natural. Entonces, si no deforma su membrana, simple y sencillamente no va a poder pasar esas rendijas tan pequeñitas y ahí se va a quedar, ahí se va a ahogar, ahí se va a morir. Y entonces va a ser fagocitado por los macrófagos de la médula, del hígado y del vaso, ¿sí? Bueno. Y una vez que son fagocitados por los macrófagos de esos sitios, ahora el macrófago tiene en su membrana una proteína que va a degradar precisamente a la hemoglobina. Ahora ya no se formó hemoglobina, ahora hay que degradarla, ahora hay que partirla en pedazos a la hemoglobina. Y esa función, ese proceso, ese fenómeno lo lleva a cabo, ¿sí? Principalmente la médula ósea, el hígado o el vaso, donde hay macrófagos, porque esos macrófagos, todos esos macrófagos, el de la médula, tienen esa proteína en su membrana, ¿sí? Bueno, por lo tanto, ¿verdad? La hemólisis fisiológica, por así decirlo, en el 90% de los casos se va a llevar a cabo en estos sitios. Es una hemólisis normal, natural, que se está dando todos los días. Pero en algunas circunstancias, ¿sí? El 10% restante de la hemólisis fisiológica de todos los días se lleva a cabo dentro de los vasos sanguíneos. Y entonces, si un eritrocito se rompe, pues cuando la hemoglobina es mucha, puede ser tóxica para los tejidos, ¿sí? Puede ser tóxica entonces para los tejidos, como sucede, por ejemplo, en los casos de Kernicterus, ¿no? ¿Sí? En donde vamos a encontrar un exceso de bilirrubina indirecta que puede ser tóxica para el sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, para que no se suceda esto que estamos comentando, ¿sí? Este detalle, este defecto es revertido, dice, por la aptoglobina, que es una proteína plasmática que se une hemoglobina libre, dice, a través de un complejo aptoglobina-hemoglobina, ¿sí? Pero en condiciones normales, generalmente esta cantidad de hemoglobina no es tóxica, ¿sí? Por eso no nos pasa nada todos los días, ni lo sentimos que estamos perdiendo eritrocitos, porque se está compensando, ¿sí? Entonces, el 90% de la hemólisis, ¿sí? Se lleva a cabo en la médula, en el hígado y en el vaso, todos los días. Quiere decir que esos tejidos tienen una función hemocaterética. Una función hemocaterética quiere decir una función de destrucción de células. Bueno, entonces cuando se forma este complejo aptoglobina-hemoglobina, ¿sí? Circula y es reconocido por una proteína que está situada, dice, en la superficie de los macrófagos y monocitos, denominada CD163. Su función, entonces, de esta proteína es digerir, son como gránulos, ¿verdad? Esta proteína tiene gránulos, entonces digiere dicho complejo con la consiguiente liberación del hierro
la bilirrubina y las cadenas globínicas. Poner I, cadenas globínicas. Porque en el artículo donde estaba yo leyendo nada más hablaba del hierro y la bilirrubina. Entonces, ¿qué va a pasar con estos productos de la degradación? El hierro se va a utilizar, la bilirrubina se va a utilizar y las cadenas globínicas se van a utilizar, ¿sí? El hierro, por ejemplo, ¿sí? Ese hierro tiene que estar en estado férrico para que se pueda unir a su proteína de transporte que se llama transferrina. Entonces la transferrina lo que va a hacer es llevar al hierro y lo va a depositar en el hígado, en la médula ósea, en el vaso, en el pulmón, el corazón, ¿sí? En todos los tejidos donde se requiera hierro para el metabolismo celular. En el caso de la bilirrubina, lo que va a suceder es que esa bilirrubina hay que degradarla, ¿sí? Por un lado, ¿verdad? Es una bilirrubina indirecta o no conjugada. Ahí va a ser captada esa bilirrubina por una albúmina y la va a llevar al hepatocito. Ya dentro del hepatocito, esa bilirrubina es degradada por la acción de una enzima que se llama glucoroniltransferasa. Entonces, esa bilirrubina indirecta o no conjugada ahora se llama bilirrubina directa o conjugada, que va a ser la bilirrubina que va a estar alterada, elevada en los casos, en los procesos obstructivos hepáticos, hepático-biliar, ¿sí? Como lo serían los cálculos biliares, un cáncer de hígado, una hepatitis, etcétera, 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 ¿sí? Y si fuese bilirrubina indirecta la que estuviera muy elevada, nos estaría traduciendo que hay una hemólisis, ¿verdad? Y que la cantidad exagerada de esa bilirrubina sí puede ser tóxico, como decíamos acá, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces se convierte en tóxica. Por eso es muy importante entender la bilirrubina. Y por otro lado, las cadenas globínicas también van a ser degradadas. Todos sabemos que las proteínas están constituidas de aminoácidos y por lo tanto, como proteínas globínicas, ¿sí? Pues tienen aminoácidos. Entonces se degradan también y esos aminoácidos que tiene se van al fondo común de aminoácidos, ¿sí? Entonces decimos que en el eritrocito envejecido se cumple la ley de la materia, que dice textualmente, nada se pierde, todo se transforma. Nosotros cuando nos morimos, nos convertimos en sales, nos convertimos en nutrientes. Nada perdemos, ¿sí? Nada se pierde, todo se transforma, nos convertimos en polvo otra vez. Ok, bueno. Todos sabemos que la hemoglobina tiene varias funciones, ¿sí? Pero una de las más importantes es el transporte de oxígeno, el transporte de CO2 y el transporte de hidrógeno. ¿Cómo transporta el oxígeno? Bueno, transporta el oxígeno del aire que respiramos, ¿sí? Que se unen a nivel pulmonar, se combina, ¿verdad? El aire de la respiración con el CO2 del producto metabólico. Entonces, toda esta acción se va a llevar a cabo, todo este intercambio gaseoso se va a llevar a cabo en los alvéolos pulmonares. Y a esa relación entre oxígeno y CO2, ¿sí? Se le llama intercambio de gases o conocida también como hematosis. Bueno, dice, cada litro de sangre contiene 150 gramos de hemoglobina. Cada gramo de hemoglobina disuelve 1.34 litros de oxígeno. En total se transportan 200 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Entonces, si hacemos la conversión, si son 200 mililitros de sangre por 5 litros, estaríamos hablando de 1000 litros de oxígeno todos los días, en 24 horas. Dice, esto representa 87 veces más de lo que transporta el plasma. Sin un transportador de oxígeno, la sangre tendría que circular rápido para satisfacer las necesidades corporales.
la molécula de oxígeno se combina de forma laxa y reversible, ¿sí? Con la porción hemo de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, esa unión entre el hemo y el oxígeno se da en forma débil, ¿sí? No en forma covalente. Por lo tanto, permite que la reacción, ¿verdad? Le permite que el oxígeno se pueda desprender de la hemoglobina. Si no, ¿cómo se cedería oxígeno a los tejidos? Entonces, esa es una combinación en forma laxa, muy débil, y que además puede ser reversible. Dice, cuando la presión parcial de oxígeno es alta, como lo que sucede, por ejemplo, en los capilares pulmonares, se favorece, dice, la unión del oxígeno a la hemoglobina y la liberación del CO2 entre la hemoglobina, perdón, el oxígeno de la hemoglobina y la liberación de CO2 se llama efecto Haldane. Entonces vamos a decir que el oxígeno tiene una gran afinidad por la hemoglobina a nivel pulmonar. Pues es obvio, lo que trata la hemoglobina es de captar más oxígeno, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que esas moléculas puedan ser llevadas a todos los sitios del cuerpo celular. Entonces, hay una obviedad, ¿verdad? Por eso a eso se le llama afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero ¿qué pasa después cuando la hemoglobina va circulando, digamos, se va alejando del centro hacia la periferia? Esa afinidad se va disminuyendo, ¿sí? Se va disminuyendo notablemente. ¿Por qué? Porque el pH de la hemoglobina a nivel de pulmones es de 7 es un pH alcalino, es 7,45. Se va alejando del pulmón, pues esa capacidad se va perdiendo, ya no es tan afín. ¿Por qué? Porque a nivel distal hay una necesidad hística, ¿verdad? Los tejidos tienen una necesidad, necesitan oxígeno para llevar a cabo su metabolismo energético, su metabolismo celular. Por lo tanto, producto del metabolismo celular da como resultado que haya ATP, que haya aumento del CO2, ¿sí? Y entonces, si hay aumento del CO2 y todo lo que acabamos de mencionar, pues el pH se torna ácido. Entonces vean, pH alcalino a nivel pulmonar y pH ácido a nivel de tejidos periféricos. Y hay una lógica en eso, porque para que la hemoglobina se ceda a los tejidos requerimos de un pH ácido. Y, Doctor, una pregunta. sí, Entonces lo del efecto Haldane no es lo mismo que el efecto de Bohr. no, es diferente, luego lo vamos a ver. Ah, ok, gracias. Son diferentes, ¿sí? Son diferentes el efecto Bohr. Creo que esto ya lo están viendo ustedes o ya lo vieron en Neumo, ¿no? Porque están viendo hematosis, que es el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos pulmonares. Yo les estoy hablando de esto porque está implicada la hemoglobina en estas cuestiones, pues, cómo es que se lleva a cabo todo este proceso, cómo se cede oxígeno a los tejidos. ¿Están llevando esto en Neumo? ¿O ya lo vieron? No, doctor. Estos son principios básicos. Debe de estar dentro de su... ¿No checaron su programa de Neumo? Porque ahí debe de estar. Bueno, pues si no lo han visto, bueno, aquí van a aprender un poquito. No mucho, pero un poquito. Entonces, la relación entre la tensión de oxígeno y la saturación de hemoglobina se describe sobre la curva de saturación de la oxihemoglobina. Dicha curva es sigmoidea, ¿sí? Entonces, miren,
Cuando la hemoglobina está en el pulmón y capta las moléculas de oxígeno, se llama oxihemoglobina, ¿sí? Es una hemoglobina saturada al 100% de oxígeno. Bueno, no al 100%, sino al 98%, como dice acá. Dice, la hemoglobina está saturada al 98% en los pulmones y solo 33% en los tejidos, de tal suerte que cede casi el 70% de todo el oxígeno que puede transportar. La porción más empinada de la curva se encuentra en las zonas de baja tensión de oxígeno de los tejidos, lo que significa que disminuciones pequeñas en la tensión de oxígeno dan lugar a incrementos en la sección del mismo, en cederse, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver la curvita más al ratito, y es la última diapositiva, para que vean cuáles son los factores que intervienen para que el oxígeno se ceda a los tejidos. Evidentemente es el pH ácido, que es un producto del metabolismo celular, porque en el metabolismo celular se forma vapor de agua, se forma energía, o sea, temperatura alta, se forma CO2, que el CO2 es un ácido, y si es un ácido, vamos a tener pH ácido, y todos esos elementos hacen que se ceda el oxígeno a los tejidos. Entonces, en esos tejidos, pero ahora se pregunta el dióxido de carbono, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Me quedo acá o qué voy a hacer? No. El eritrocito, que parece un carro de volteo, un carro que lleva arena y recoge grava, ¿no? Entonces la arena es el oxígeno, ya te lo dejé, pero ahora dice, ¿sabes qué? Necesito que me lleves esta grava a la otra construcción. Ah, ¿cómo no? Entonces véngase para acá, CO2, y entonces como tiene el eritrocito una proteína en su membrana que se llama anhidrasa carbónica, es la que capta ¿para qué? Las regrese, las retorne y las libere, ¿verdad? En forma de CO2 e hidrogeniones a través de la respiración también. Bueno. Entonces vamos a encontrar que la curva de disociación de la hemoglobina oxígeno es una gráfica, y vamos a encontrar que es el eje de la Y, el eje vertical, ¿sí? Es la fracción de carbonos de unión de oxígeno ocupados y que pueden estar en reposo, ¿sí? Por su parte, el eje X, que es ¿cómo se llama? Horizontal, dice, denota la presión parcial de oxígeno, expresado en milímetros de mercurio. Y por esa condición, la saturación de la hemoglobina por el oxígeno es hiperbólica, dice. Su saturación se modifica al de oxígeno y su presión media es muy baja, 4 milímetros de mercurio. En los tejidos donde se lleva a cabo el proceso metabólico celular, dice, la mioglobina, o sea, la hemoglobina de los músculos, capta oxígeno de la hemoglobina y lo cede a las mitocondrias. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que lleve a cabo todo el proceso metabólico. La mitocondria es lo común, como para que realice su combustión. Acuérdense que mitocondrias es combustión, es producción de ATP, es ciclo de Krebs, es ciclo del ácido dicarboxílico. En este caso, el eritrocito tiene digamos, inicialmente tiene un fenómeno del ácido dicarboxílico, pero posteriormente ya no. Es decir, tiene una glucólisis aeróbica que solamente el 10% lo hace, glucólisis anaeróbica que lo lleva a cabo en el 90%, porque a nivel de eritroblasto ortocromático es donde se expulsa el núcleo, es donde ya prácticamente no hay mitocondrias.
Entonces quedan vestigios de mitocondrias en el citoplasma del eritrocito. Y con esa lucecita, con esa energía, le es suficiente al eritrocito vivir 120 días. Entonces, a diferencia, en el eritrocito hay glucólisis anaeróbica en el 90%. Su metabolismo es anaeróbico. ¿Sí? Luego vamos a ver cómo la glucosa participa en esto, porque el siguiente tema es la glucólisis anaeróbica, el ciclo de Ender-Meyer-Hof, que tiene, pues, unas implicaciones importantes para el eritrocito. ¿Por qué tiene que entrar en ese estadio el eritrocito? Para proteger su hemoglobina, para formar ATP en forma de fosfoglicerato, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Bueno, esto me voy a saltar esto porque es una, ¿cómo se llama? Este, es como un resumen de esas dos diapositivas que me salté. Bueno, entonces, fíjense, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno está influenciada por el aumento de la concentración de hidrogeniones, el aumento del CO2, el aumento de la temperatura, la disminución del pH. Obviamente, si hay aumento del CO2, pues el pH disminuye, ¿verdad? A un pH ácido. O sea, el CO2 genera acidez. El 2,3-difosfoglicerato de los eritrocitos y algunos compuestos orgánicos, todos estos elementos provocan un desplazamiento, dice, de la curva de saturación de la hemoglobina hacia la derecha, facilitando la cesión de oxígeno a los tejidos. Esa es la famosa curva de asociación de la hemoglobina oxígeno a los tejidos. ¿Sí? ¿Por qué hay aumento de CO2? ¿Y por qué hay aumento en la concentración de hidrogeniones? Porque la célula ya llevó a cabo su metabolismo. Y producto esto es producto, todo esto que estamos viendo es producto del metabolismo. ¿Sí? Entonces la célula cuando va a realizar su metabolismo energético, ¿sí? Pues se aumenta la temperatura. Hay aumento del CO2. Hay disminución del pH porque el CO2 está aumentado. Hay un aumento en la concentración de hidrogeniones porque el bicarbonato se disocia. ¿Sí? Y se aumenta la energía en forma de 2,3-difosfoglicerato. Y a lo mejor aquí me faltó un poquito el vapor de agua que se aumenta también. ¿Sí? Entonces, ácido, ¿sí? Y que ese ambiente ácido es propicio precisamente para que se facilite la cesión de oxígeno a los tejidos. ¿Ok? Ahora bien, hablábamos del CO2, ¿verdad? Y hablábamos de los hidrogeniones, que son producto del metabolismo celular. Entonces, ese incremento del CO2 y de los hidrogeniones puede ser nocivo para la salud. Acuérdense que cuando carbono o dióxido de carbono nos podemos intoxicar. Entonces, esta sustancia hay que eliminarla, ¿sí? Ok, ya se cedió oxígeno a los tejidos. ¿Y el CO2? Pues CO2, véngase para acá, dice el eritrocito, te internalizas y te vas conmigo, porque además yo tengo aquí en mi membrana una proteína que se llama anhidrasa carbónica para que te pegues junto con los hidrogeniones, ¿sí? Por la sangre hacia los pulmones para que yo te elimine y no le produzcas un defecto al individuo, al ser humano. Okay. También esta la voy a soltar también. Nada más aquí hacer mención, miren, el CO2 más el agua que se produce en el metabolismo energético
en presencia de la anhidrasa carbónica que los capta, lo que va a hacer, y después del ácido carbónico lo que va a hacer es convertir el ácido carbónico en bicarbonato e hidrogeniones. Así es como se van a eliminar, ¿verdad? Estas sustancias, este bicarbonato, este CO2, perdón, del organismo. Y les voy a mostrar esta curvita, que esta es la curva de asociación de la hemoglobina oxígeno, ¿sí? Entonces decíamos que a mayor concentración de oxígeno en los pulmones, mayor afinidad de este por la hemoglobina, ¿no? Y a medida que se va alejando del centro hacia la periferia, ¿sí? El pH se va haciendo ácido a nivel 75. Y a medida que se va alejando, que se va yendo a la periferia, se convierte en pH ácido, porque la razón es esa, ¿no? Necesita el oxígeno cederse a los tejidos. Y para que se ceda a los tejidos necesitamos un pH ácido. Fíjense, qué inteligente el organismo, ¿no? pH ácido porque estamos generando energía, estamos generando temperatura alta, se está liberando el ion fosfato más importante que es el 2,3-difosfoglicerato, ¿sí? Entonces yo te doy oxígeno, pero al mismo tiempo me traigo el CO2 para que no produzca ningún daño. Entonces, eh, lo que es la curva de sucesión de la oxihemoglobina no es más que expresa, dice, la relación que existe entre la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de saturación de la hemoglobina. A una presión parcial, a una presión parcial normal, que es de 95 milímetros de mercurio, el porcentaje de saturación de la hemoglobina es del 97%. Cuando la presión parcial de oxígeno aumenta por encima de 100 milímetros de mercurio, la hemoglobina no puede combinarse con el oxígeno por sus cadenas que en ese punto estarían ocupadas. Okay. Entonces, este es el eje de las Y, este es el eje de las X. Esta eje Y quiere decir saturación y este eje X quiere decir presión parcial de oxígeno, ¿sí? Ambas juegan un papel importante. Dice, la cantidad de oxihemoglobina relativamente grande que queda en la sangre venosa en reposo sirve como una reserva de oxígeno. Si una persona deja de respirar, una reserva suficiente de oxígeno en la sangre mantendrá el encéfalo y el corazón vivos durante alrededor de 4, lo que decimos, ¿no? El cerebro y el corazón no pueden estar sin oxígeno durante 5 minutos cuando máximo, pues si no se empiezan a morir las neuronas, se empiezan a morir las células del corazón y el tejido empieza a necrosarse, por supuesto. Bueno, creo que esa era la última. Entonces, miren, aquí habla un poquito de lo que hablábamos anteriormente en la diapositiva anterior. A medida que la sangre es venosa, por ejemplo, en 40, la presión parcial de oxígeno a 40, la saturación de la hemoglobina está al 100%, ¿sí? No, está aquí, déjenme ver, está al 80%, sí, más o menos 80%. Entonces, miren, condición para que se un pH ácido, el incremento en el ion fosfato importante que es el bifosfoglicerato, el aumento de la temperatura y el incremento del CO2. Aquí faltó el CO2. ¿Sí? Todos esos factores hacen que la curva de disociación se haga hacia la derecha en forma sigmoidea, ¿verdad? Como un sigmoides. A eso se refiere la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Ok? Bueno, ¿verdad?
¿Con ustedes me sigo, muchachos? ¿O no? No, doctor, creo que es con otro grupo. Ah, con el otro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Nos vemos el lunes. Vayan estudiando porque en breve ya vamos a tener nuestro examen. Está bien, doctor. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Pásenla bien. Cuídense. Gracias, doctor.